Yo no lo podía creer, te lo juro que no lo podía creer, que esa persona que yo le brindé tanto apoyo, que ni siquiera su familia estuvo con él en las malas, que le doné mi sangre sin importarme nada, me fuera dejado por mi mamá. Hola corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy se trata de cómo una chica le donó sangre a su novio porque había tenido un accidente grave y al final este man la dejó y se fue con la mamá de la muchacha. Entonces, sin más nada que decirle, comencemos esta historia. En fin, todo inició cuando yo empecé a hacer mis prácticas de mi carrera. En esa empresa donde inicié mis prácticas conocí a Fernando. Yo desde que lo vi me encantó porque el pelado es un pelado pupi, de esos que tiran pinta, que son así pupi. Pero normalmente ese tipo de personas cuando son pupis son un poco creídos, egocéntricos. Pero él era todo lo contrario, o sea, él era muy amable, buena gente, buena persona. Socializaba con todo el mundo, se la llevaba bastante bien con todo el mundo ahí en la empresa y casualmente iniciamos en el mismo área, en la misma oficina, en el mismo lugar, o sea, estábamos él y yo ahí. Como teníamos que trabajar juntos, nos empezamos a hacer amigos. Iniciamos una amistad bastante linda, nos apoyamos mucho en temas de labores y ya después empezamos a ayudarnos fuera del trabajo incluso y todo eso conllevó a que nos enamoráramos. Y sí, efectivamente, a poco tiempo empezamos una relación porque nos gustábamos y bueno, yo ya como me sentía bastante enamorada, decido llevarlo a mi casa. Para cuando yo decido llevarlo a mi casa, ya teníamos como un mes y pico de estar saliendo, entonces yo dije, voy a llevarlo a mi casa porque yo quiero hacer las cosas bien y quiero que mi mamá lo conozca. Dato importante aquí y es que mi mamá, a pesar de que ya para ese momento yo tenía 19 años, ella se veía bastante joven y bastante bonita porque me tuvo bastante joven. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Total que bueno, yo decido llevarlo a mi casa para que mi mamá lo conozca y ya llegó, yo se lo presenté a mi mamá, se la llevaron bastante bien desde el inicio y todo chévere. Él y mi mamá desde un principio crearon un vínculo como de yerno y suegra bastante bonito, mi mamá lo apoyó bastante bien y eso me hacía bastante feliz. Pero ese era solo el comienzo de mi tortura porque sin saberlo me metí a la boca del loco. Total que bueno, como te dije, él y mi mamá se la llevaban bastante chévere, hablaban, hasta se llamaban y te lo juro que yo jamás ni sospeché ni vi nada raro en eso. Listo, pasa un tiempo, exactamente como mes y pico, cuando un día me llega una llamada de mi mamá llorando que Fernando había tenido un accidente de gravedad. Yo me asusté demasiado y dije, Dios mío, no puede ser posible. Total que yo me fui corriendo al hospital a ver qué era lo que había pasado y qué le había pasado a Fernando. Llegamos y me dan la desafortunada noticia que Fernando había tenido un accidente muy grave y estaba batiéndose entre la vida y la muerte porque había perdido mucha sangre. A mí se me vino el mundo abajo literal porque yo dije, Dios mío, no puede ser. Hace poco yo había hablado con él, un pelado tan joven, tan sano, con tanta vida, ¿cómo le va a pasar eso? El caso es que los médicos nos dijeron que necesitaba que le donaran sangre por la cantidad tan excesiva que había perdido y yo sin pensarlo dije, yo soy la principal donante. El man era mi novio, o sea, yo estaba tragada de él. Aparte, casualidad de la vida, teníamos el mismo tipo de sangre, así que no me importó nada. Yo dije, claro que sí, yo se la dono sin ningún problema. Y sí, me hicieron los estudios, toda la cuestión, y efectivamente aplicaba para donarle, así que yo dije que sí. Y bueno, se hicieron el procedimiento, me sacaron la sangre y se la empezaron a ingerir a él. Le hicieron otro tipo de estudios, de procedimientos, por las lesiones que había tenido y eso, y bueno, ya estaba, gracias a Dios, más estable y con los días se iba recuperando. Ya cuando lo dieron de alta, yo inmediatamente dije, vámonos para mi casa, porque lo peor de todo es que los papás ni un día se aparecieron en el hospital. Pues los papás de él trabajaban, entonces según no tenían tiempo para su propio hijo que estaba casi muerto en el hospital. Y la única que estuvimos fuimos mi mamá y yo, imagínate eso. Él se fue para la casa y ahí lo estuvimos cuidando mi mamá y yo. Yo pedí unos días en la empresa que me los descontara, no me importaba, pero yo me quería quedar a cuidar a mi novio. Y ahí estuve yo todo ese tiempo cubriéndole los gastos de las medicinas, dándole de comer, bañándolo incluso. O sea, yo estuve apoyándolo en ese momento donde más nadie estuvo. Ni siquiera su propia familia estuvo. Y mi mamá me ayudaba un poco, pero ella también trabajaba y ella no podía dejar de trabajar. Así que la única persona que estuvo en ese momento fui yo. Y bueno, poco a poco él se fue recuperando, gracias a Dios. Se levantó y ya como al mes y pico ya estaba bastante estable, bastante sano y ya se sentía mucho mejor. Yo claramente me fui a trabajar ya después porque se había vencido el tiempo.
Y un día, sin yo sospechar y sin pensarlo, se me acabó el mundo por completo. Porque cuando yo voy llegando a la casa, veo todo oscuro, apagado. Cuando prendo las luces, veo una carta en la mesa que estaba en la sala. El caso es que, bueno, yo cojo la carta para revisarla y cuando abrí la carta me llevé la sorpresa más horrible del mundo porque empecé a leer y no lo podía creer. Ahí decía que él, o sea, Fernando, mi novio, se había ido con mi mamá para vivir juntos porque se habían enamorado. Te lo juro que ahí me dio un bajón de azúcar tan hijueputa que yo me caí. Me caí, tuve que coger y sentarme, coger fresco porque literal casi me privo. Intenté llamarlo a los dos, les escribí, los llamé y ninguno de los dos me contestó. Al parecer me habían bloqueado. Busqué sus cosas y efectivamente se habían llevado su ropa y ya no estaban ahí. Yo no lo podía creer, te lo juro que no lo podía creer, que esa persona que yo le brindé tanto apoyo, que ni siquiera su familia estuvo con él en las malas, que le doné mi sangre sin importarme nada, me fuera dejado por mi mamá. Y que mi mamá, siendo mi madre, me fuera engañado y apuñalado por la espalda de esa manera, quitándome a mi novio, a la persona que yo tanto quería, porque ella sabía que yo estaba enamorada de él. Lloré demasiado esa noche, no comí. Al día siguiente me fui destrozada para el trabajo, tampoco comí todo el día. Y los días siguientes fueron un desastre para mi vida. Sufrí demasiado, no fue nada fácil superar esto, pero gracias a Dios yo pude salir adelante por mí misma, no me decaí y dije, voy a seguir adelante y lo hice. Y ya como a los 2 meses, 3 meses más o menos, un día de repente mi mamá me llama pidiéndome perdón, que estaba arrepentida por lo que había hecho. Y ahí me confesó que Fernando se había ido y la había dejado porque ellos se habían ido a la ciudad, alquilaron una casa y todo el pololo. Caso es que Man se fue y la dejó ahí y se consiguió una vieja de plata. Yo no supe qué decirle, la verdad es que no procesé absolutamente nada de lo que me dijo, solo pensé en la traición que me hizo, así que yo mejor decidí colgarle y no le dije nada. Pero a los días la volví a llamar, estuvimos hablando y efectivamente la perdoné porque al fin y al cabo es mi madre, pero no olvidé lo que me hizo y jamás lo voy a olvidar. Así que simplemente le dije, ok, está bien, tú y yo estamos bien, no te preocupes, pero desde ahora cada una tome su rumbo, no quiero que vengas acá y no me busques más. Esta historia me la mandó una chica por mi TikTok, ella me pidió que no revelara su nombre. Ella me dice que hoy por hoy se siente bastante bien, que ya superó todo y está estable con una pareja, gracias a Dios. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia. Espero te haya gustado mucho. Déjame saber qué te pareció. La verdad es que esta historia está impactante y nos demuestra de que cuando el hombre es malo, va a ser malo con todas las mujeres. Porque es que hay mujeres que se confían, de pronto se meten en una relación, el man deja a su novia, mujer, esposa, lo que sea, y se va con ella, y ella piensa que no le va a pasar lo mismo que le hicieron a la otra. Claro que sí, mi amor, te va a pasar eso y mucho más, porque el hombre no cambia jamás, y cuando un hombre deja a su mujer, a la que estuvo ahí, la del proceso, por otra, imagínate, si dejas esa del proceso, que no te deje a ti. Más bien apoyémonos entre nosotras mismas y digámosle no al man comprometido. Entonces nada, espero te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.